Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Aquí estamos hoy, miércoles 14 de octubre, nuevamente aquí en presencia del Dios Altísimo, siempre con la intención de mantenernos como iglesia, como comunidad cristiana, palabra y vida, congregados y dando, como es parte de nuestra función y del encargo que el Señor Jesús nos dio, de poder proveerle al pueblo y a todo hombre y mujer que siempre necesita y está interesado en que el Señor obre en su corazón, en su vida y en su familia, pues aquí estamos para darles esta noche una buena palabra de parte del Señor. Disculpen el retraso en el inicio de esta transmisión, siempre hay o se presentan algunos inconvenientes, pero son inconvenientes que pues siempre debemos aprender a superar y aquí estamos nuevamente. Así que Dios les bendiga a todos, gracias por estar allí, gracias por tomarse un tiempo. Recordemos que esta es una reunión, es una transmisión que hacemos desde la comunidad cristiana Palabra y Vida. Estos son los asuntos del Dios Altísimo. Son cosas, hermano, hermana, santísimas, son cosas sagradas y a todos aquellos que pueden discernir que en presencia del Dios vivo estamos, aquellos que pueden creer con todo su corazón que las cosas de Dios son cosas santas, pues gloria y aleluya, porque ustedes no solamente le reservan un tiempo a Dios, sino que le prestan toda la atención posible para que de esta manera también honremos a Dios de todas las formas posibles. Así que buenas noches a todos y bienvenidos a los que por primera vez se conectan a nuestra página. Somos la comunidad cristiana Palabra y Vida, estamos con mucho ánimo, con mucho anhelo de poder compartir la palabra de Dios, esperando que esta palabra nos ayude a todos en nuestros propósitos, en nuestras metas y objetivos que tenemos. Algunos quizás por primera vez se conectan, bienvenido y gracias por prestarle oído ni más ni menos que al Dios vivo, al Dios de nuestra salvación. Y bienvenidos a todos los fieles de la iglesia, un saludo fraterno, un abrazo a la distancia. Siempre estamos expectantes, creyendo de que Dios nos permitirá en breve pues poder nuevamente salir a las calles a predicar, congregarnos todos juntos como un rebaño, como una familia, como la iglesia del Señor Jesús. Así que mantengámonos siempre firmes en esto, sabiendo que acuarentenados o no, somos los hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, y nuestro Dios espera que en medio de esta coyuntura y en medio de esta generación maligna y perversa, y en medio de tanta adversidad, tú y yo, hombres y mujeres esforzados y valientes, llenos de fe y de palabra, y ungidos por el Espíritu Santo, prevalezcamos, avancemos y hagamos finalmente lo que el Señor Jesús nos encomendó. No dejo de recordar cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Que es una pregunta que cada mañana un hijo de Dios debería hacerse, ¿no? Imagínate que Jesús cada mañana te pregunte, Carlos, José, Pedro, Richard, ¿me amas? Si la respuesta es sí, y seguramente que sí, hermanos, en el nombre de Jesús así lo declaramos, pues el Señor Jesús dice, apacienta mis ovejas. Y la comisión está escrita, hermano, la hemos estudiado, la hemos trabajado, la tenemos clara, está en nuestro corazón, en nuestra mente y es parte de nuestra vida. Id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. Así que vamos a desarrollar un tema, creo, muy interesante y que seguramente va a ser de bendición para todos. Así que los invito a que me acompañen en esta noche al libro de Mateo, al Evangelio de Mateo, a capítulo
8, capítulo 8 de Mateo. Le damos tiempo a todos a que abran su Biblia y que en la comodidad de sus lugares, habitaciones, casas, salas o donde sea que en esta noche han decidido prestarle oídos al Dios vivo, pues los espero unos segundos para que todos lleguemos y juntos, en un mismo sentir, escudriñemos esta palabra que es una palabra viva y eficaz, que trajo desde un inicio y traerá cambio, transformación en la vida de todo hombre y mujer que se atreva a creer de verdad que para esto nacimos, para darle gloria y alabanza al Dios que nos dio la vida. Ese es el propósito principal por el cual tú y yo aún respiramos y seguimos aquí debajo del sol, para darle gloria al Señor, gloria a un Dios extraordinario y hermoso que nos amó en la cruz. ¿Me dicen amén por ahí, hermanos? Y siempre es bueno declarar todas estas cosas, decírnoslas a nosotros mismos, porque esto es lo que alimenta nuestra convicción y disipa toda tiniebla que siempre nos asedia y tenemos que estar muy alertas y atentos a mantener, como siempre digo, la zarza ardiendo en nuestro corazón y que nada de lo que nos ofrece el mundo todos los días nos distraiga de nuestro destino y nuestro propósito. Me dicen amén por allá, iglesia. Muy bien, en el capítulo 8 del libro de Mateo, encontramos en el en el verso 14, un pasaje acerca de cuando el Señor Jesús, por cierto, este pasaje esto sucedió en un día de reposo. Dice que Jesús en el verso 14 vino a la casa de Pedro. ¿Vamos a empezar a leerlo juntos? ¿Amén? Ok, entonces empecemos. El verso 14 dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada, en cama con fiebre. Recordemos, aquí, si ustedes pueden ir al contexto e ir incluso al libro de Marcos y al Evangelio de Lucas para revisar y estudiar con la avidez y el hambre que corresponde como un hijo de Dios que está absolutamente involucrado en los asuntos del reino de nuestro Padre y en entender y comprender de la mejor manera posible todos los mandamientos y todo lo relacionado a la escritura, con la intención de ser y convertirnos en siervos efectivos en el reino del Señor. Ustedes van al contexto y van también al libro de Marcos y al libro de Lucas y van a poder confirmar que esto sucedió en un día de reposo, luego de que Jesús hubiese sanado y enseñado en una sinagoga. Él va a la casa de Pedro, probablemente quizá a comer algo, quizás a darse un respiro. Recordemos que el Señor Jesús no se detenía, no tenía, como le dijo a algunas personas que querían seguirle, dónde recostar su cabeza. Pero aquí tenemos una ocasión en la que Él va a la casa de Pedro y probablemente a comer algo, como digo, o a tomarse un respiro, un pequeño descanso para continuar con la obra. Y va a la casa de Simón Pedro. Y lo primero que puedo yo reparar es que ven, o Jesús ve a la suegra de Pedro. Lo que significa que Pedro era un hombre casado. Si tenía suegra era porque tenía esposa, ¿verdad? Y acá está, en pleno ministerio del Señor Jesús, en su casa. Lo que significa es que Pedro, como apóstol, como discípulo, seguidor de Jesús,
que dio su vida por el Señor y por la iglesia, tenía una familia. No es que la abandonó y la dejó tirada por ahí y se olvidó de todo. No, no, no. Él tenía una casa y tenía una familia. Pero su prioridad era el reino de Dios. Era seguir a Jesús. Y cuando Jesús llega a la casa y ve de que la suegra de Pedro está enferma con una fiebre muy fuerte, porque la Biblia dice acá, hermanos, que ella tenía fiebre y que estaba postrada en cama, lo que significa que no era una fiebrecilla cualquiera, era una fiebre que en términos más coloquiales y quizá peruanos podríamos decir que la tumbó a la cama, pero la Biblia dice la postró en cama. Entonces, aquí podemos apreciar de que Jesús de inmediato, identificó una oportunidad, una buena ocasión para ir en contra de la obra del diablo. Porque la enfermedad, hermanos, es nuestro enemigo. La enfermedad no es nuestra amiga, es nuestra enemiga. Y nosotros, bajo la óptica de la verdad de la palabra de Dios y por lo que hemos recibido y aprendido del Evangelio, entendemos de que no aceptamos la enfermedad en nuestra casa, luchamos, rechazamos y reprendemos toda enfermedad basados en la Escritura y en la obra de Jesús en la cruz. Eso no significa que como hijos y siervos de Dios no podamos en algún momento determinado de nuestra carrera en Cristo ser afectados o afligidos por alguna enfermedad. Esto es parte de la vida misma. Pero nosotros no la aceptamos, luchamos en contra de ella y lo hacemos en el nombre de Jesús y basados en la promesa, porque la Escritura te dice a ti y a mí claramente, hijo, amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud. Así que cuando yo lucho en contra de la enfermedad y o intercedo y clamo por la enfermedad de mis hermanos o mis hermanas en Cristo, yo estoy haciendo absolutamente la voluntad de Dios. Por lo tanto, tengo la seguridad de que Dios oye mis oraciones, escucha mis oraciones, para que se haga su voluntad. Él quiere que tú y yo siempre estemos sanos. ¿Me dicen amén por ahí, hermanos? Gloria al Señor. Pero lo que siempre y lo que más me llama la atención y me bendice de este pasaje es que el Señor Jesús inmediatamente identifica una obra de las tinieblas, inmediatamente identifica una oportunidad, sin importar el día, la hora, la circunstancia, Él siempre está enfocado. El Señor Jesús siempre estaba preparado, presto, listo. Nunca lo agarraron desprevenido, nunca lo agarraron, como decimos acá en el Perú, en su cuarto de hora. Jesús siempre estaba enfocado, alerta, avivado, listo, siempre enfocado en su propósito y en su destino. No olvidemos que hace un par de semanas estuvimos recordando cuando ya el Señor Jesús tenía 12 años, estaba en medio de los maestros y cuando sus padres vinieron a buscarlo, él se sorprendió y les dijo, por qué se asombran si en los negocios de mi padre me es necesario estar? Es decir, fíjate, hermano, hermana, que desde niño el Señor Jesús ya tenía claro, no claro, clarísimo, no clarísimo, más que clarísimo, cuál era su propósito y su objetivo. Y creo yo, soy un convencido, de que cuando nosotros tenemos y sostenemos una visión, una meta, un objetivo y un propósito
muy claro en nuestro corazón y nuestra mente y perseveramos en ello, entonces va a suceder lo que sucedió acá en este pasaje con el Señor Jesús, que no desperdició y no se pretextó ni se apoyó en un día de reposo, en cansancio o agotamiento, o en cualquier otra circunstancia en la cual probablemente tú y yo, digamos, hayamos dejado o hayamos soltado o quitado la mano del arado, y a causa de nuestras ocupaciones, a causa de nuestras responsabilidades, hayamos dejado de hacer la obra. Y seguramente que yo la he dejado de hacer muchísimas veces. Y seguramente que tú y yo, si hacemos un examen, pues seguramente habremos incurrido en estas, digámoslo claro, negligencias o descuidos. Pero el Señor Jesús no. Él estaba siempre, igual que cuando se le cruzó una mujer samaritana y que según todas las reglas de la época el Señor Jesús no debió hablarle, Él ministró, Él trajo liberación y no solamente a ella, sino a causa de ella, de muchos samaritanos más que creyeron en el nombre de Jesús. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto, hermanos? A mí lo que admiro y lo que me sorprende es esa enorme capacidad que, por cierto, tú y yo estamos llamados a desarrollar y cultivar, de mantener en la mente en toda hora, en toda circunstancia, en toda coyuntura, en toda situación y cualquier día, estamos tan enfocados en el propósito que ni bien en el Espíritu Santo discernimos una ocasión o una oportunidad de ministrar, de predicar, de poner nuestra mano sobre un enfermo, de ayudar al prójimo, de ayudar a alguien, de hacer la obra, el Señor no desperdició esa ocasión. Gloria al Señor y gloria al Señor Jesús por esa capacidad que Él desarrolló, porque la Biblia dice que desde los 12 años Él estaba enfocado y que Él tuvo que aprender obediencia y sujeción, algo que tú y yo también tenemos que seguir perseverando para que nada de lo que nos suceda nos distraiga del foco. Por eso la Biblia dice en el libro de Hebreos que nuestra mira siempre tiene que estar en Jesús, puestos los ojos en Jesús. Yo creo que si en algún momento de nuestra vida hemos mantenido por un periodo de tiempo, no sé, estoy hablando de horas, de quizás día o días, si hemos mantenido nuestra mirada al cielo y nuestros ojos puestos en Jesús y la escritura en nuestra mente, en nuestro corazón, yo creo que deberíamos haber dado mucho fruto y deberíamos haber deshecho y desbaratado muchas obras de las tinieblas. De modo que eso es lo que yo quería tratar con ustedes y compartir con ustedes esta noche. Amén. Aquí vemos de que el resultado de que el Señor Jesús no desaprovechó, no desperdició la oportunidad a causa de su capacidad de propósito y enfoque en su meta y objetivo, que era deshacer la obra del diablo, como bien lo dice la Biblia. Dice que inmediatamente en el verso 15, y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó, ¿y cuál era el resultado? Les servía. Aquí hay dos cositas que digamos, me gustaría reparar y ahondar un poquito, porque siempre es interesante que el Señor Jesús, cuando sanaba, le hablaba a la enfermedad
en unos términos, con una terminología como si la enfermedad, la fiebre en este caso, fuera un sujeto, un individuo o una persona. Creo que aquí hay un discernimiento en el que nosotros deberíamos también ahondar, porque dice que el Señor Jesús tocó la mano y la fiebre le dejó. Si nosotros vamos, como repito, al libro de Marcos y al libro de Lucas, la Biblia dice que reprendió la enfermedad. ¿De acuerdo? Pero si vemos el verso 16, dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra, escúchame, sígame por favor, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó todos los enfermos. Repito, y con la palabra echó los demonios y sanó los enfermos. Y acá hay una relación, creo yo, hermanos. Creo yo que las enfermedades tienen un origen espiritual. Y cuando digo un origen espiritual, estoy hablando de lo que hizo acá el Señor Jesús, echó fuera a los demonios. Creo yo que de alguna u otra manera, si nos ponemos a pensar un poquito en esto y en la forma como Jesús sanaba, creo yo que si a causa de nuestra fe y del poder del Espíritu Santo podemos echar de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia, cualquier atadura, cualquier espíritu inmundo que quiera tomar nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo y provocar las enfermedades, si podemos echarlo en el nombre de Jesús, creo que nuestro cuerpo debería ser sano en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Porque acá hay una relación muy estrecha en la cual deberíamos reparar y que los invito a que cada uno pueda escudriñar la Escritura y los milagros y las sanidades que el Señor Jesús hizo para que podamos permitir que el Espíritu Santo nos enseñe y nos ministre en este campo que es tan importante. No solamente por nosotros mismos, por nuestras familias, por nuestras casas, sino para la obra que tenemos que hacer. Porque la Biblia dice que todo esto que hizo el Señor Jesús, nosotros debemos y podemos hacer. Echar demonios, sanar enfermos. Eso, ese es el trabajo y la obra que tú y yo debemos hacer. Ese es nuestro propósito. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Creo que solamente lo vamos a poder hacer cuando tengamos la fe producto de poner nuestro corazón en el Señor, de permitir que nos enseñen y, y tengamos o tomemos algunas decisiones que nos lleven a un punto en el que mantengamos nuestro corazón enfocado en el Señor y en el propósito que como hijos y siervos de Dios tenemos que hacer. El resultado de la sanidad de la suegra de Pedro es que esta mujer le servía. Recuerdo ese pasaje donde Jesús le decía, a la verdad les digo, los obreros son pocos y la mies es mucha. Oren al Señor de las mies por más obreros. Creo que parte del éxito de una iglesia es la cantidad de gente comprometida con el reino, con la iglesia del Señor Jesús. Creo que mientras más servidores, discípulos y obreros haya en una iglesia, pues la posibilidad o la probabilidad de alcanzar mucha gente con el Evangelio y de que mucha gente se convierta
y familias le entreguen su vida a Jesús, se multiplican. Y creo que mientras más milagros, sanidades se hagan en la iglesia del Señor, que los hijos y las hijas de Dios traigan sanidad por medio de la oración y de la imposición de manos y de tener la fe y el valor de echar fuera demonios, obtendremos el resultado que se obtuvo aquí. La suegra de Pedro le servía al Señor Jesús. Hermano, estas son cosas espirituales, son cosas del reino, son cosas sagradas que estamos tratando esta noche. Y todos aquellos de nosotros que hemos entendido que lo que nos resta de vida es para dársela a Él, al Rey Jesús, entonces tenemos que poner nuestro foco en esto, para que podamos hacer lo que el Señor Jesús dijo que podríamos hacer y más aún, porque Él dijo, las obras que yo hago, ustedes la podrán hacer y más aún. ¿De acuerdo? Me bendice demasiado el hecho de que cuando llegó la noche, cuando se supone que Jesús debería descansar, dice que le trajeron no algunos endemoniados, no dice unos cuantos, sino muchos endemoniados. Y creo que más allá del cansancio corporal, etc., etc., entre otras cosas que a una persona como tú y como yo nos distraen y nos hacen distraer y extraviar, al Señor Jesús no. Él dice en la Escritura que aunque hayan sido muchos, y cuando digo muchos es una cantidad o digamos un término relativo y subjetivo, pero aquí podríamos hablar de 100 o 200 personas. Y la Biblia dice que nuestro Jesús los sanó a todos. Y seguramente que el Señor Jesús se debe haber regocijado de haber pateado el trasero al diablo y desbaratado todas sus obras, echando espíritus inmundos, trayendo libertad a los cautivos, como dice el libro de Isaías, que él mismo leyó, porque para eso fue ungido, y echando enfermedades y provocando seguramente que muchísimos, si no todos de esos hombres y mujeres, creyeran en Dios y en su palabra y en Él como el Mesías, como el Rey Jesús. Gloria a Dios por este Jesús que se nos apareció a ti y a mí en el camino. Gloria por este Jesús al cual un día le dimos nuestro corazón y nuestra vida. Este es Jesús, este es el Rey al cual serviremos hasta que se nos acabe la gasolina, hasta que cerremos nuestros ojitos, como dice nuestro pastor. Gloria a Dios. Y gracias Jesús, gracias por este ejemplo y porque esta palabra enciende la zarza y nos abre los ojos espirituales para entender mejor lo que probablemente ya habíamos entendido antes, pero que es necesario seguir repasando y revisando para seguir entendiendo y creciendo y madurando y conociendo estas verdades que nos cambian la vida. Amén. Gloria a Dios por el Señor. Entonces, una de las cosas que estuvimos repasando o tratando hace 2 o 3 semanas atrás, y lo voy a decir brevemente, es acerca de la importancia de recordar que Jesús dijo, id y haced discípulos en todas las naciones. Es decir, el llamado para todo hombre y mujer que conoce y cree en el nombre de Jesús es no hacer un oidor o un creyente, sino hacer básicamente un discípulo. Y un discípulo es un hombre, una mujer que ha creído en Jesús y se ha disciplinado en todo lo relacionado a los asuntos del reino para darle gloria y alabanza a Dios con su vida. ¿Me dicen amén por allá? ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos hacer para mantener o intentar lograr y alcanzar un nivel de enfoque, un nivel
de objetividad en nuestra meta, en nuestro llamado como siervos, como hijos y como discípulos, y que gracias a ese enfoque y a tener muy claro las 24 horas del día, ¿para qué existo? ¿Para qué vivo? ¿Para qué me llamó el Rey Jesús? Sabiendo que esta es la prioridad y la razón por la cual aún respiramos y vivimos, entonces creo que la manera o una de las maneras en que nos ayudamos en esto es en tener un plan y un programa. En este sentido, yo recuerdo que cuando nosotros como comunidad, como iglesia del Señor, hacemos un evento, un servicio dominical, siempre tenemos planificado todo lo que se va a hacer. Días o semanas antes, nosotros como iglesia, a la usanza del Evangelio, es decir, conforme a lo que hemos aprendido del Señor, somos diligentes y cuidadosos de tomar solicitud en todas las cosas que debamos tomar para que el día en que se realice la actividad, el servicio o el culto, todo salga perfectamente. Sin un plan, sin un programa que seguir, simplemente la actividad, el servicio, el culto, la reunión, estaría expuesta y sujeta a desorden, a que suceda cualquier inconveniente, cualquier imprevisto, cosa que no le daría la gloria a Dios. Creo que parte del éxito y de lo glorioso del ministerio del Señor Jesús es que Él sí tenía en extremo sumo cuidado de cómo, cuándo hacer las cosas. Y eso era producto de su enfoque, de que, repito, y en esto voy a redundar, sin importar la coyuntura, la situación, el día, la hora, él estaba siempre enfocado. Entonces, ¿cómo puedo lograr yo alcanzar algún nivel de enfoque que me permita, por ejemplo, mañana, jueves 15 de octubre, despertarme y saber que la razón principal de vivir el día jueves es honrar y darle gloria a Dios? De que no pierda yo mañana ocasión para honrar a mi esposa, a mis hijos, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, de ayudar a mi prójimo, de, escúchame bien, bendecir a los que me maldicen, de bendecir a mis enemigos, de ayudar al que incluso no quiere mi ayuda, de orar por la gente que necesita, de bendecir al prójimo, de hacer el bien, como dice la Escritura, hacer el bien a todos, mayormente a la familia de la fe. Parte de mi efectividad y eficiencia en mi enfoque está en que yo mantenga un programa, tenga en mi cabeza un plan de trabajo, de modo que me ciño a ese plan. Y el plan tiene como máxima: hoy le voy a dar gloria a Dios. Hoy voy a orar. Hoy voy a estudiar la Biblia. Hoy voy a escuchar alabanzas. Hoy voy a tener un tiempo con Dios. Hoy me voy a reunir con mi Padre para adorarlo. Todo eso me va a mantener caliente y sobre todo enfocado. Y voy a perseverar en este programa y en este plan porque quiero disciplinar mi mente y mi corazón en Cristo Jesús para, gracias a ese programa, a ese plan y a esa regularidad y perseverancia, me mantenga yo enfocado y pueda, como el Señor Jesús, aprovechar cualquier ocasión para imponer mis manos, para reprender al devorador, para amar a la gente, para bendecir al pueblo, para honrar a mi pastor, para, hermanos, darle gloria al que vive, porque yo no sé cuándo aparezca Jesús, pero yo sé que hoy el Señor y todo el cielo espera que el pueblo de Dios se levante
Y a pesar de la tribulación, de la adversidad y de cuántos problemas y del asedio y las tentaciones, a pesar de todo ello, nos levantemos en el nombre de Jesús y le demos gloria. Y en esto, insisto, la disciplina juega un rol más que fundamental. Es por eso que es importante mantenernos siempre conectados con un pastor que nos pueda ayudar, nos pueda entrenar. La disciplina para un hijo de Dios que tiene como objetivo principal darle gloria a Dios es, es capital, fundamental, hermanos. Y yo espero que en el nombre de Jesús y en el Espíritu Santo de Dios, tú puedas entender y comprender que te estoy hablando básicamente la voluntad de Dios. Que nada de lo que he dicho está fuera del Evangelio, que todo está escrito aquí, que esta es la voluntad de Dios, voluntad que tú y yo necesitamos escuchar, oír con mucha más frecuencia para que se despierte ese hambre y ese apetito que todo hijo de Dios debe tener por esta palabra que, repito, cambia y transforma la vida de hombres y mujeres, de casas, de familias enteras, de iglesias enteras. Queremos en la iglesia, en la comunidad cristiana, palabra de vida, seguir viendo la gloria de Dios. Queremos ver milagros. Queremos que nuestras quijadas terminen en el piso. Queremos sorprendernos por ver la gloria de Dios. Y esto va a suceder a causa de que tú y yo ponemos la mano en el arado, que nos santificamos y que tomamos ciertas medidas y decisiones, que hacemos algo nuevo y diferente cada día para ser una iglesia poderosa y gloriosa para el Señor. Amén, hermanos. Me dicen amén. Nada de esto que he dicho es fácil ni sencillo. Y no debe serlo. Porque nada es fácil para nosotros. Pero repito, hermanos, la gloria vendrá cuando nosotros decidamos en el Espíritu Santo de Dios cambiar y permitir que el Señor haga la obra que quiere hacer en ti y en mí y convertirnos en esos discípulos poderosos, guerreros, que seguramente daremos gloria al que vive y seremos una iglesia para la gloria del Señor. Porque todo lo que hagamos de aquí en adelante y todo lo que conquistemos y todas las almas que traigamos a los pies del Señor Jesús por nuestra predicación y por nuestro testimonio, va a ser con el único propósito de que el nombre de Jesús sea proclamado, adorado, pregonado. Nosotros siempre, siempre seremos solamente obreros y siervos, pero la gloria toda va a ser siempre para el que lo merece todo, para el Rey Jesús. A Él sea toda gloria y honor. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y todo hombre y mujer que cree en su nombre y cree en la Escritura sabe que esta es la voluntad de Dios, hermanos. Así que allí en tu casa esta misma noche puedes deshacer la obra del diablo. Puedes tomar la mano de tu mujer y de tus hijos y empezar a orar y a clamar a Dios como antes no lo hacías. Y eso le va a arder ascuas de fuego sobre la cabeza del enemigo. Y gloria a Dios, porque Él se va a regocijar de ver cómo comenzamos a hacer el cambio y hacer cosas nuevas para Él y traer la presencia del Espíritu Santo a nuestras casas, a nuestros lugares y poner las manos y orar por nuestro país, orar por nuestras autoridades, orar por tanta gente que la necesita, orar por nuestros enemigos, por los que se levantan en contra de nosotros. Hermanos, hermanos, hay tanto que hacer. Y en el nombre de Jesús, yo creo que sí podemos. Amén. Bien, hermanos, esa es la palabra que quería poner en tu corazón. Esa es la semilla
que quería poner en tu corazón. Espero que en el nombre de Jesús y con la Biblia abierta y en la presencia del Espíritu Santo puedas considerar y meditar esta palabra. En el nombre de Jesús te pido también que compartas esta enseñanza a todas las personas que puedas, a través del Instagram, del Facebook, por donde puedas, comparte esta palabra. Porque al compartir esta palabra y al hacerlo con fe, debes creer que en el nombre de Jesús alguna persona quizás necesitaba oír esto. Quizás algún hijo e hija de Dios se convierta de sus pecados. Quizás alguna hermana o hermano en la fe que estaba medio dormido en Cristo, medio frío, hoy, esta noche o cuando escuche esta palabra, se levanta para darle gloria a Dios. Quizás alguien escuche esta palabra y decida en su corazón creer que Jesús es Dios y que Él es digno de toda alabanza y de toda adoración. Quizás alguien pueda creer esta palabra y pueda conectarse a nuestra iglesia y pueda terminar de rodillas delante de Jesús y ganemos un alma o muchas para Cristo. Porque también al compartir esta palabra debes hacerlo con la fe con que se deben operar todos los asuntos del reino. Porque todo lo que no proviene de fe, dice la Escritura, es pecado. Y con esa fe nos levantamos y nos movemos hacia adelante, hasta ver la gloria de Dios. Amén, hermanos. Tengo contentamiento en mi corazón de poder haber bendecido tu corazón y tu vida. Y gracias por nuevamente congregarte, por poner esta atención, la atención y tu corazón en Cristo. Así que, hermanos, estamos seguros que nos veremos pronto, el día domingo, muy atentos, habrá otra transmisión y si Dios nos permite todavía seguir por acá, pues seguiremos perseverando. A todos los que por primera vez se conectan, somos la comunidad cristiana Palabra y Vida. Conéctate con nosotros, escríbenos, siempre estaremos prestos, dispuestos, atentos a poder ayudarte, a poder enseñarte a recorrer este camino con Jesús y contentos de poder recibirte en la iglesia del Señor. Así que nada, eso es todo, hermanos, por ahora. Un abrazo fraterno a todos los hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Chao.